Listo, chicos. Entonces, hoy día vamos a ver la segunda parte de lo que es termodinámica, es decir, termodinámica 2. Y en la primera clase vimos algunas generalidades sobre lo que era termogénesis, termólisis, y ahora vamos a continuar también con esto, pero ya vamos a estudiarlo un poco más a profundidad. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el hipotálamo. Ya habíamos mencionado la clase pasada que el ser humano era considerado como un animal homeotermo. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de poder regular su temperatura a pesar de la temperatura ambiental en la que se encuentra. Y esto lo iba a realizar gracias al hipotálamo, que vendría a ser el centro termorregulador de nuestro organismo. Entonces, como les mencioné, el ser humano era considerado un animal homeotermo. ¿Por qué? Porque a pesar de que la temperatura ambiental sea, supongamos, 40 grados, la temperatura interna se iba a mantener constante o iba a oscilar entre ciertos valores, en ciertos valores normales, claramente. O si se encontraba, por ejemplo, en un lugar bastante frío, por debajo de cero, entonces en este caso también el organismo podía mantener una temperatura constante o que oscile dentro de los valores normales. Es por esto que el ser humano era considerado, tenía una regulación de la temperatura homeoterma. Entonces, el hipotálamo se va a activar ya sea frente al calor o frente al frío para poder desencadenar ciertos mecanismos, ya sean de termólisis o de termogénesis. Entonces, aquí vemos que específicamente el que se va a encargar de realizar aquellos mecanismos de termólisis, es decir, de la pérdida de calor, va a ser el hipotálamo anterior, es decir, la parte anterior del hipotálamo. Y estos mecanismos son los que vemos aquí. En primer lugar, tenemos lo que es la vasodilatación, que esto ya lo habíamos visto en lo que era el mecanismo de contracorriente, que ahorita lo vamos a repetir. Luego tenemos la sudoración, que también lo habíamos visto en los mecanismos de termólisis. Y finalmente también tenemos lo que es la disminución de la producción de energía. Entonces, para que recuerden, aquí tenemos el mecanismo de intercambio de calor contracorriente. Aquí tenemos que cuando la temperatura ambiental se encuentra a 10 grados, es decir, una temperatura bastante fría, lo que quiere realizar tu organismo es poder mantener el calor de tu cuerpo, ¿no? Porque como estás frente a un ambiente frío, tú quieres mantener el calor, no quieres perderlo. Entonces, para ello, vamos a ver que los plexos venosos cutáneos lo que van a realizar es que se van a hacer más profundos, es decir, se van a contraer. Y al hacerse más profundos, van a ir más cerca a lo que es la arteria. La arteria va a salir del corazón y va a presentar una temperatura aproximada de 37 grados y conforme vaya siguiendo su trayecto hasta la mano va a ir perdiendo su temperatura. ¿Y esto por qué? Porque vemos que aquí tiene una temperatura de 37 grados y aquí en las flechas vemos que va a perder su calor. Justamente por ese equilibrio térmico que estábamos viendo la clase pasada, el cuerpo, en este caso la arteria, que tiene más temperatura, le va a pasar su temperatura a los plexos venosos, hasta que puedan estar en un equilibrio térmico. Por eso es que vemos aquí estas flechas de color blanco, que hacen referencia a que el flujo de calor está yendo desde la arteria hasta lo que son los plexos venosos. Y de esta manera, este vendría a ser el mecanismo de contracorriente. Por eso es que vemos que durante todo el trayecto de la arteria, esto va a ir perdiendo su calor. Mira, acá era 37, luego pasa a 33, luego 24. Es así que va a ir perdiendo su calor hasta que pueda encontrarse en un equilibrio térmico, que bueno, aquí es una diferencia de 1 grado, pero más o menos hace referencia a eso, ¿no? Al equilibrio térmico. Y caso contrario ocurre con las venas. Las venas, o nuestros plexos venosos, van a pasar de tener 23 hasta 37. ¿Y por qué es importante que estas venas tengan esa temperatura? Porque ellas se van a encargar de lo que es el retorno venoso, es decir, van a llegar hasta el corazón. Y es por ello que tienen que mantener una temperatura en relación a la temperatura central. Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Cuando estés en una temperatura baja, es decir, este va a ser un mecanismo de termólisis, regulado por quién? Por el hipotálamo anterior. Luego tenemos lo que es cuando la temperatura ambiental es de 30 grados, es decir, una temperatura bastante elevada.
Entonces lo que va a pasar es que en este caso tu organismo ya no va a querer contraer sus venas, ¿no? No le serviría porque ahora lo que tú quieres realizar no es mantener el calor, sino perder el calor por convección. Es por esto que en estos casos los plexos venosos se van a hacer más superficiales. Entonces, como van a ser más superficiales, ahora el flujo de calor, representado por estas flechas blancas, ya no van a pasar o ya no van a estar junto a las arterias, sino que ahora se va a liberar el calor a través de la superficie cutánea. Entonces va a haber una vasodilatación cutánea. Ahora, lo que va a pasar en estos casos es que este flujo de calor va a liberar el calor, ¿no? Por la superficie cutánea, y luego, como habíamos visto en la clase pasada, iba a venir una corriente de aire y esto se iba a llevar el calor por convección. Entonces, aquí, bueno, aquí me confundí, voy a volver a repetirlo. En este caso, cuando estás frente a una temperatura de 10 grados, se contraen, es decir, tú quieres evitar la pérdida de calor, por lo que sería un mecanismo de termogénesis, no termólisis. Ahí me confundí. Es un mecanismo de termogénesis. Y aquí sí es un mecanismo de termólisis porque hay una vasodilatación y tú comienzas a perder calor. Ahí no se olvide. Entonces volvemos a repetir, el hipotálamo anterior, cuando se activa, desencadena aquellos mecanismos de termólisis, en este caso la vasodilatación, que genera que los plexos venosos se hagan más superficiales y se dé la pérdida de calor por convección. Luego tenemos lo que es la sudoración, que en este caso vamos a ver que va a estar en relación con la conversión de lo que es líquidos en evaporación. Esto lo habíamos visto en la parte de evaporación, en la clase pasada, que representaba el 22% de la pérdida de calor por termólisis, ¿verdad? Entonces, en este caso, la evaporación se iba a dividir en dos. Uno que era la perspiración y otro que era la sudoración. Entonces, teníamos lo que era la perspiración, que en realidad la perspiración y la sudoración van a ser bastante parecidas. Las dos van a requerir lo que es una evaporación del líquido, por lo que la principal diferencia entre estos dos es que la perspiración es imperceptible. Es decir, que tú puedes estar perdiendo calor en forma de perspiración y no lo vas a poder percibir. Mientras que la sudoración, como es más significativa, en este caso tú sí vas a poder percibirlo. Pero ambos están en relación con lo que es la evaporación. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la piel no solo va a tener lo que es la epidermis, la dermis, sino que va a tener también lo que son glándulas anexas. Entonces, la piel también va a presentar lo que son las glándulas sudoríparas. Entonces, cuando se activa el hipotálamo anterior, por una estimulación simpática, va a generar que la glándula sudorípara comience a secretar lo que es el sudor. Y de esta manera se puede dar la pérdida de calor por evaporación. Entonces, ya vimos vasodilatación, ya vimos sudoración y ahora tenemos un tercer punto que es la disminución de producción de energía. Entonces, habíamos mencionado en la clase pasada que el objetivo principal de la termogénesis era aumentar el metabolismo basal. ¿A través de quién? A través de catecolaminas y de las hormonas tiroideas. En este caso vemos que un objetivo de la termólisis es hacer lo contrario, ya no aumentar, sino disminuir la producción de energía. De esta manera van a haber ciertos bloqueos o van a haber ciertas inhibiciones de esta producción de energía o de la liberación de catecolaminas para que de esta manera disminuya la producción de energía. Disminuye la producción de energía, disminuye la producción de calor. De esta manera se evita la pérdida de calor, o mejor dicho, se evita la generación de calor. Entonces, en el otro punto tenemos el hipotálamo posterior. En este caso se va a encargar de los mecanismos de termogénesis, es decir, aquellos mecanismos de la generación de calor. En primer lugar tenemos la vasoconstricción, que justamente lo teníamos aquí. Habíamos mencionado que cuando tenías una temperatura fría se activaba lo que era el hipotálamo posterior, que generaba aquellos mecanismos de termogénesis. Entre estos, los plexos venosos se hacían más
profundos, iban a ir pegados más a las arterias, y de esta manera, por el flujo de calor, lo que iba a pasar, por intercambio contracorriente, es que iban a ganar calor, para que de esta manera se pueda realizar adecuadamente lo que era el retorno venoso. Entonces, esto se da en los mecanismos de termogénesis, no se olvide. Por otro lado, tenemos lo que son los escalofríos. Esto habíamos visto que se relacionaba con lo que era la contracción muscular, es decir, cuando comenzabas a tiritar, porque al contraerse los músculos, estos también iban a producir lo que era calor, ¿no? Y finalmente, bueno, en tercer lugar, mejor dicho, tenemos lo que es la piloerección. También por una estimulación simpática, lo que va a pasar es que el folículo piloso, o bueno, los folículos pilosos se van a enderezar desde su base, y este enderezamiento de estos folículos lo que va a generar es como si generaran una capa de aire, que esta capa de aire va a evitar que se pierda el calor por convección. Entonces, cuando se quiera perder el calor, ya no va a poder hacerlo porque hay esta capa de aire que está protegiendo, ¿no? Para que no se pierda calor. Y en tercer lugar tenemos el aumento de la producción de catecolaminas y tiroxinas, que esto ya lo habíamos descrito en la clase pasada. En el caso de las catecolaminas, estaban en relación con la adrenalina y la noradrenalina, y que estos iban a actuar ¿dónde? En el tejido adiposo. Específicamente, ¿qué tipo de tejido? La grasa parda. Entonces, en los adultos, por este mecanismo de termogénesis química, no iba a ser tan relevante, porque los adultos, mejor dicho, iban a poseer poca o escasa grasa parda, de tal manera que el aumento de la producción de catecolaminas o el aumento de la producción de calor iba a ser más o menos 15%. Pero ¿en quién sí servía bastante? En los bebés o en los neonatos, porque los neonatos tienen mayor cantidad de grasa parda y ellos pueden llegar incluso a producir calor hasta el 100% solo por las catecolaminas. En tercer lugar teníamos, bueno, la otra parte del aumento de la producción de tiroxina. Esto también iba a generar un aumento del metabolismo basal, pero esta iba a ser más tardada, ¿no? Y como iba a ser más tardada, esta sí iba a actuar sobre todo el organismo. ¿Hasta ahí alguna duda? Disculpa, una pregunta. Habías comentado acerca de las catecolaminas, ¿en cuáles actuaban? ¿Podrías repetir, por favor? Sí, claro. Las catecolaminas, es decir, la adrenalina y noradrenalina, iban a actuar sobre el tejido adiposo, específicamente la grasa parda. La grasa parda. Entonces, a este nivel iban a generar lo que era un aumento de calor a través del aumento del metabolismo basal celular, pero solo a este nivel a través de la grasa parda. Entonces, en el adulto, esta grasa parda es muy escasa. En el adulto es muy escasa, de tal manera de que tú vas a producir calor solo en un 15% por este medio, aproximadamente. Mientras que en los neonatos, estos tienen mayor grasa parda, por lo que aquí pueden alcanzar hasta el 100% de la producción de calor solo por este medio. Es igual que algunos animales, como por ejemplo, no sé, los osos polares, e incluso los perros en sí, pueden mantener su temperatura corporal a pesar, o pueden regular su temperatura corporal por este medio, o sea, por la termogénesis química, porque ellos tienen bastante grasa parda, ¿no? Entonces, esto les permite poder sobrevivir ante los fríos extremos, básicamente. Entonces, no se olviden, adrenalina y noradrenalina van a estar en relación con lo que es la grasa parda y estos van a ser denominados como
termogénesis química. ¿Ahora sí se entendió mejor? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Sino para continuar. Bueno, entonces continuamos. Ya habíamos visto este mecanismo de contracorriente y ahora vamos a recordar lo que era la fiebre. Entonces, antes de ver lo que era fiebre, vamos a hacer una introducción para poder entender lo que es la fiebre. Para esto vamos a hablar acerca de la temperatura. Recordemos que la temperatura puede dividirse en dos. Una temperatura profunda o central y una temperatura superficial. En el caso de la temperatura central, vamos a ver que esta corresponde o va a englobar a aquellos órganos que tengan una actividad metabólica bastante elevada. Es decir, el corazón, el cerebro, hígado, pulmones, etcétera. Y algunas arterias también. Entonces, todos aquellos órganos que tengan una alta actividad metabólica van a tener que tener una temperatura constante o una temperatura que no cambie mucho su valor. Es por esto que se va a denominar una temperatura central. Entonces, la temperatura central va a tener una variación durante el día de alrededor de 0,6 grados. Es decir, que si tú despiertas con una temperatura, no sé, supongamos de 37, en la tarde puede variar esto, puede llegar a 37,4, 37,6, pero siempre va a estar dentro de ese rango, ¿no? Va a tener una variación de 0,6 grados. Es por esto que cuando les dije que el ser humano tenía la capacidad de regular su temperatura, específicamente nos estaba refiriendo a esta temperatura central. Entonces, porque básicamente tus órganos internos es los que tienen que mantener esa temperatura, porque son vitales, ¿no? Para la vida, básicamente, o para la supervivencia. Entonces, tu cuerpo mantiene principalmente estas temperaturas dentro de los valores normales, tanto corazón, cerebro, hígado, pulmones, etcétera. Y adicionalmente, la temperatura rectal era la que me permitía poder conocer esta temperatura central. O sea, yo puedo tener una idea de la temperatura central a través de la temperatura rectal. Y por otro lado tenemos lo que es la temperatura superficial. La temperatura superficial va a estar en relación con lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. Entonces, la piel y el tejido celular subcutáneo van a depender de la temperatura ambiental. Entonces, es como decir que esta temperatura superficial va a tener un comportamiento poiquilotermo. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los homeotermos y los poiquilotermos? Los homeotermos pueden regular su temperatura, mientras que los poiquilotermos van a depender de su temperatura ambiental. Por eso es que se dice que la temperatura superficial se comporta como la temperatura de un animal poiquilotermo. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que era la fiebre, que vamos a repetir lo que habíamos visto en la clase pasada. La fiebre se definía en clínica, o se consideraba la fiebre en clínica, como una elevación de la temperatura oral matinal, 6 a.m., por encima de 37,2, o una temperatura vespertina, 4 a 6 p.m., mayor a 37,7 grados. Esto no se olviden, que también lo pregunto bastante, la temperatura rectal es mayor que la oral en 0,6 y la temperatura axilar es menor en 0,5 que la oral, por lo que es poco confiable. Entonces, no se olviden también la temperatura rectal está en relación de la temperatura central o profunda. ¿Hasta ahí alguna duda?
Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la fiebre. Para poder hacer para poder entender en sí la fisiopatología, vamos a recordar esto. Habíamos mencionado que el centro termorregulador de nuestro organismo era el hipotálamo. Ahora, el hipotálamo iba a tener un punto de ajuste, o punto de referencia, que también lo denominan en otras literaturas. Pero, ¿qué es lo que pasa con este punto de ajuste o punto de referencia? Usualmente, esto debe estar entre 36.7 y 37 grados aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir que esto esté en 37.7 y 37 grados? Esto quiere decir que mi hipotálamo va a decir, mi punto de ajuste es 36.7 y 37. Por lo tanto, yo tengo que mantener mi temperatura entre estos valores. Ahora, ¿qué sucede con la fiebre? Con la fiebre, lo que va a pasar es que me va a cambiar este punto de referencia. ¿Qué quiere decir? Que si era 37.7 a 37, puede cambiar a 38, 38.3, 38.2, etc. Entonces, este cambio en el punto de referencia va a generar que el hipotálamo diga lo siguiente. El hipotálamo tenía ¿cuánto? 36.7. Ahora su punto de referencia lo ha desconfigurado. Ahora es 38 o 38.3. Por lo tanto, el hipotálamo va a pensar, mi cuerpo está frío, de tal manera de que va a aumentar aquellos mecanismos de termogénesis para poder llegar a este nuevo punto de ajuste, entre 38 y 38.3, aproximadamente, ¿no? Esta es una aproximación. Esto puede variar, ¿no? Bastante. Hasta ahí se entendió la idea para poder así explicar la fisiopatología. Bueno, entonces voy a volver a repetir por si acaso. Recordemos, el hipotálamo es el centro termorregulador del organismo. Este va a presentar un punto de ajuste o un punto de referencia, que también se le denomina. Este, en valores normales o en condiciones fisiológicas, va a encontrarse en 36.7, perdón, entre 36.7 y 37, pero la fiebre va a generar una desconfiguración o un cambio en este punto de ajuste que puede llegar a 38, 38.3, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hipotálamo, al desconfigurar su punto de ajuste, ahora va a pensar que su cuerpo está frío. ¿Por qué? Porque estaba en 37, supongamos. Y ahora, como ha pasado a 38, el hipotálamo va a comenzar a aumentar aquellos mecanismos de termogénesis para poder alcanzar este nuevo punto de ajuste. Entonces, vamos a ver ahora sí la fisiopatología de la fiebre. Vamos a ver que van a existir unos pirógenos externos, también denominados como pirógenos exógenos, que van a ser aquellas bacterias o aquellos virus, vacunas, es decir, todo lo que sea externo a nuestro organismo. Por ejemplo, las bacterias o virus, cuando ingresan a nuestro organismo a través principalmente de lo que es la vía aérea, van a llegar hasta los pulmones. Una vez que llegan a los pulmones, van a comenzar, en el caso del virus, a infectar lo que es las células, y de esta manera el sistema inmune va a reconocer esto, va a decir, aquí hay un intruso, de tal manera que se van a dirigir hacia el lugar donde se ha realizado la infección y van a comenzar a interaccionar con estos pirógenos externos o pirógenos exógenos, y van a comenzar a liberar lo que son citocinas. En este caso, las citocinas que liberan principalmente son la interleuquina 1 beta, interleuquina C, factores de necrosis tumoral alfa y el interferón alfa también. Entonces, estas citocinas van a ser consideradas como los pirógenos endógenos. No se olviden, estos pirógenos son secretados principalmente por monocitos, por macrófagos y células endoteliales. Entonces, tanto los monocitos, macrófagos o células endoteliales van a liberar estos pirógenos endógenos, es decir, las citoquinas, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral
e interferón alfa. Entonces, estos pirógenos endógenos van a viajar por vía hematógena y van a llegar hasta lo que es el órgano vasculoso de la lámina terminal. El órgano vasculoso de la lámina terminal. Ese órgano vasculoso de la lámina terminal vendría a ser un conglomerado de vasos sanguíneos que se van a encontrar a nivel de lo que es el hipotálamo. Sin embargo, estos pirógenos endógenos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que a nivel de este órgano vasculoso de la lámina terminal van a estimular a la enzima ciclooxigenasa 2, o también abreviada como COX-2, y esta va a comenzar a secretar lo que es la prostaglandina E2. Y esta prostaglandina E2 sí puede cruzar la barrera hematocefálica, de tal manera de que al poder atravesarla, ya va a poder estimular al hipotálamo y de esta manera poder desencadenar aquellos mecanismos de termogénesis. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo quedó claro. Listo, entonces vamos a continuar. Esta parte de aquí de la COX-2 sí o sí tiene que quedarse grabado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que van a existir ciertos fármacos que van a actuar justamente sobre esta enzima. Así que no se olviden principalmente de esta diapositiva, quédense con la COX-2 y con la prostaglandina E2. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de las fases de la fiebre. Las fases de la fiebre van a dividirse en tres básicamente. 1, fase de escalofríos. 2, fase de estabilidad térmica. Y 3, fases de crisis. Entonces, en el caso de la fase de escalofríos, esta se va a dar porque ha habido un cambio en el punto de ajuste, que justamente lo habíamos visto hace un momento. Entonces, hay un cambio en el punto de ajuste y el hipotálamo va a decir, mi organismo, mi cuerpo está frío, por lo tanto voy a calentarlo. Y para eso va a desencadenar los mecanismos de termogénesis iniciales que habíamos visto. Uno que era la contracción muscular que hacía referencia al tiritar o escalofríos, que justamente por eso se llama así esta fase, y también por la vasodilatación, perdón, la vasoconstricción cutánea, vasoconstricción cutánea. Entonces, básicamente, por esos dos mecanismos iniciales es que va a comenzar la fase de escalofríos. Entonces, recapitulando, el hipotálamo cambia su punto de ajuste, piensa que está frío, comienza a desencadenar aquellos mecanismos de termogénesis, dentro de los cuales teníamos escalofríos, vasoconstricción cutánea. Luego tenemos la fase de estabilidad térmica, que en este caso se llega al nuevo punto de ajuste. Entonces se llega al nuevo punto de ajuste. Y como les dije, podía ser 38, 38.3, 38.4, etc. La cosa es que el organismo llega al nuevo punto de ajuste, por eso es que se llama fase de estabilidad. Se logra alcanzar el nuevo punto de ajuste. Entonces, en este caso, el hipotálamo ve cumplidas sus órdenes y dice, ya llega al nuevo punto de ajuste, ya estoy estable, básicamente. Y finalmente tenemos la fase de crisis. En este caso, en la fase de crisis, se va a recuperar el valor normal del punto de ajuste. Entonces, como se llega al nuevo punto, como se cambia el punto de ajuste, ahora regresa a estados normales, ahora va a pasar lo contrario, el hipotálamo va a pensar que tu cuerpo está muy caliente y va a comenzar a desencadenar aquellos mecanismos de termólisis, es decir, sudoración y vasodilatación. ¿Y esto por qué? Puede realizarse de forma espontánea
o puede realizarse por la ingesta de algún medicamento, e incluso por medios físicos como los pañitos con agua tibia, ¿no? Entonces, resumiendo, vamos a ver que la fase de la fiebre se divide en tres. Vamos a ver una fase de escalofríos, donde se da el inicio o el acceso febril, donde, como su mismo nombre lo dice, van a ocurrir escalofríos y vasoconstricción cutánea. Luego, en la fase de la estabilidad térmica, se va a llegar al nuevo punto de ajuste, por lo que se denomina fase de estabilidad. Y finalmente, en la fase de crisis, va a regularse este punto de ajuste, va a llegar a valores normales, y el hipotálamo va a comenzar a guiar aquellos mecanismos de termólisis, es decir, sudoración, vasodilatación. Y ahora sí tenemos el tratamiento. Ya habíamos mencionado que estos pueden dividirse en medios físicos o a través de la ingesta de AINES. En este caso, los medios físicos tenemos lo que es el agua tibia, y dentro de los fármacos utilizados tenemos principalmente el acetaminofén, que vendría a ser el paracetamol. También tenemos el ibuprofeno y el metamizol. Entonces, estos fármacos, como vemos acá, van a estar dentro de este grupo de los AINES, que se denominan antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, ¿cómo funcionan estos AINES? Estos fármacos, habíamos mencionado, a la COX-2, ¿verdad? La COX-2. Entonces, estos fármacos se van a encargar o van a ser inhibidores de la enzima ciclooxigenasa. Puede ser la ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2. En este caso vamos a hablar de la ciclooxigenasa 2. Entonces tú le das al niño, al neonato, el paracetamol, y lo que va a hacer este paracetamol es que me va a inhibir esta COX-2. Si me inhibe la COX-2, no se produce prostaglandina E2. Prostaglandina E2, y por lo tanto no se estimula el hipotálamo. Y es así como se puede evitar o se puede disminuir lo que es la temperatura corporal. Tú le das el paracetamol, el ibuprofeno, el metamizol, me inhibe la COX-2 deja de secretar lo que es la prostaglandina E2, y la prostaglandina E2 deja de estimular al hipotálamo. Entonces esa parte no se olviden tampoco. ¿Alguna duda hasta ahí? No, todo está claro. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces aquí tenemos cómo se da ese mecanismo de regulación o termorregulación, tanto en el frío como en el calor. Vamos a comenzar hablando del frío. Entonces, cuando estamos expuestos al frío, el hipotálamo, a través de impulsos nerviosos, va a comenzar a desencadenar aquellos mecanismos de termólisis mediante el hipotálamo posterior. Estos mecanismos vendrían a ser movimientos musculares como tiritar. También tenemos lo que es la vasoconstricción y la sudoración también, ¿no? Perdón, vasoconstricción y la tiritar más que todo. También la pirorección y la estimulación del metabolismo basal celular. Entonces, hipotálamo posterior se activan aquellos mecanismos de termogénesis. Estos estimulan a la tiroides, que esto aumenta la tiroxina. Ya habíamos visto la clase pasada sobre la tiroxina, sobre las hormonas T3 y T4, y cómo era su implicancia en lo que es el hipertiroidismo e hipotiroidismo. Y estas van a tener como resultado final incremento del metabolismo, el metabolismo basal celular. ¿En qué se diferenciaba la tiroides con las catecolaminas? O mejor dicho, ¿en qué se diferenciaba las hormonas tiroideas con las catecolaminas? Que las catecolaminas actuaban sobre la grasa parda, y las hormonas tiroideas actuaban principalmente ¿dónde? En todas las células del organismo, pero su efecto era más tardado. Pero la función de ambos sería incrementar el metabolismo basal celular con la consiguiente producción de calor. Se produce calor y esto va a aumentar la temperatura. Y esto se va a denominar un feedback negativo,
porque el mismo aumento de la temperatura va a generar una inhibición a nivel del hipotálamo. Por eso es que es un feedback negativo. Y al igual que el frío, vamos a ver aquellos mecanismos que ocurren en el calor. Entonces, cuando tú estés expuesto al calor, lo que va a pasar es que el hipotálamo, a través del hipotálamo anterior, va a desencadenar aquellos mecanismos de termólisis, es decir, sudoración y vasodilatación. Esta sudoración y vasodilatación me van a inhibir lo que es la producción de hormonas tiroideas, principalmente la tiroxina, al nivel de la tiroides. Y como se disminuye la tiroxina, ¿qué va a ocurrir? Se va a disminuir el metabolismo basal de la célula. Se disminuye el metabolismo basal celular, se disminuye la producción de calor, con la consiguiente disminución de la temperatura. Y es un feedback negativo porque esta disminución de la temperatura me va a inhibir a su vez el hipotálamo. Hasta ahí todo claro. Lo que quiero que se lleven de aquí es que existe un feedback negativo, es decir, ¿cuál es la función del hipotálamo frente al calor? Es disminuir la temperatura. Y esta misma disminución de la temperatura va a generar que se apague mi hipotálamo, básicamente, es decir, se inhiba. Entonces, si les preguntasen, no sé, por ejemplo, ¿por cuál mecanismo o por cuál mecanismo de termorregulación está involucrado tanto en la termogénesis como en la termólisis? Sería pues un feedback negativo o retroalimentación negativa. Y bueno, ya estamos prontos a culminar con esta clase, creo que esta es la penúltima diapositiva, y vamos a hablar acerca de la hipertermia. Ahora, ¿en qué diferencia la hipertermia con la fiebre? Básicamente, en que la fiebre habíamos mencionado que tenía que haber un cambio en el punto de ajuste. Sin embargo, en la hipertermia va a ocurrir algo diferente. En la hipertermia no hay necesidad de un cambio en el punto de ajuste. Entonces, aquí no hay necesidad o no se cambia mejor, no se cambia el punto de ajuste. ¿Y esto por qué? Porque justamente cuando hacemos ejercicio, vamos a entrar a un estado, pongamos así, de hipertermia, en el cual la producción de calor va a ser igual o va a estar casi igual a la pérdida de calor, por lo que tanto no hay necesidad de un cambio en el punto de ajuste, ya que tanto la pérdida como la ganancia de calor está en un punto de equilibrio, digámoslo así. Es por esto que en estos casos no hay necesidad de un cambio de punto de ajuste. Por eso es que esto lo podemos ver en la hipertermia. Mientras que en la fiebre sí se necesita un cambio en el punto de ajuste, porque aquí no estás realizando ninguna actividad que esté generando calor, sino que esto se está dando por una reacción de tu propio organismo frente a ciertos, por ejemplo, microorganismos principalmente, o por otro factor externo. Entonces aquí tenemos el cuadro clínico o la evolución clínica de la hipertermia. Inicialmente vamos a ver que en la hipertermia se va a dar lo que es el síncope y astenia. El síncope vendría a ser una hipoperfusión a nivel cerebral, lo que va a generar que esta persona tienda a desmayarse, es decir, a una pérdida leve de la conciencia. Entonces, y astenia hace referencia a ese cansancio, esa fatiga. Por eso es que inicialmente esta persona va a presentar estos dos. Va a presentar cansancio, va a presentar una ineficiencia física y mental, y va a presentar dolor de cabeza, es decir, cefalea. Entonces, esto se da inicialmente en lo que es la hipertermia: cansancio, ineficiencia física y mental y cefalea. Luego, ¿qué pasa si esto continúa? Es decir, hasta este momento no se trata lo que es la hipertermia, es decir, o no se regula lo que es la hipertermia. Esto puede conllevar a la perturbación ya del equilibrio electrolítico. En este caso, cuando ya hay una perturbación del equilibrio electrolítico, lo que va a ocurrir es que la persona va a presentar calambres,
porque no va a haber una regulación adecuada en lo que es el sodio y el potasio. También puede presentar lo que es una deshidratación. Una deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Porque habíamos visto que uno de los mecanismos de termólisis, ¿cuál era? Sudoración. Entonces, una sudoración bastante prolongada que va a llevar a una perturbación del equilibrio electrolítico y a una consiguiente deshidratación. Entonces, calambres, deshidratación y también agotamiento en sí. Luego, si hasta este momento no se trata lo que es la hipertermia, vamos a llegar ya a una insolación o golpe de calor. El golpe de calor, esto también es bastante preguntado, ya es una urgencia médica. Y vamos a ver que en estos casos, la temperatura rectal va a llegar hasta 43 grados. Puede estar entre 41 y puede llegar incluso hasta 43 grados. Esto también es bastante preguntado, no se olviden. El golpe de calor es una urgencia médica donde la temperatura rectal está entre 41 y 43 grados. Aquí ya va a haber una alteración del estado de conciencia. Es decir, que la persona ya va a estar delirante, pueden llegar incluso a presentar convulsiones. Y también va a haber una ausencia ya de transpiración. Y finalmente ya tenemos a los cambios biológicos que me van a llevar a la muerte ya de esta persona. Entonces, la muerte de esta persona va a darse por dos motivos. Uno, por licuefacción de lípidos. Que básicamente eso está en relación con lo que es la necrosis de los lípidos, es decir, una muerte celular. Y finalmente va a llevarme también a una desnaturalización de las proteínas. Entonces, ¿qué es la desnaturalización de las proteínas? Sabemos que las proteínas van a tener cierta estructura determinada que les va a permitir poder realizar ciertas funciones. Entonces, ¿qué es la desnaturalización? Es el cambio de estructura de esta proteína. Es decir, va a haber un cambio en la estructura de esta proteína que va a generar que esta proteína ya no sea funcional. De tal manera de que, por ejemplo, las proteínas pueden estar implicadas en lo que es una función estructural, como habíamos visto en el tejido muscular, ¿no? Que formaba parte de las fibras musculares, e incluso pueden estar también las proteínas involucradas en lo que son las actividades metabólicas, como catalizadores, por ejemplo. Entonces, es por esto que las proteínas son sumamente importantes para poder preservar la vida. Si dejan de funcionar estas proteínas, esto ya va a condicionar a que la persona pueda llegar a la muerte, ¿no? Entonces, por estos cambios biológicos, tanto la licuefacción de lípidos como la desnaturalización de proteínas, es que la persona ya llega a la muerte. Entonces, básicamente, este es un resumen de qué es lo que pasa si una persona no es tratada o cómo es que la hipertermia puede llegar a matar a una persona. Entonces, inicialmente solo se va a dar un síncope. La persona va a estar cansada, va a tener una deficiencia física y mental, puede presentar dolor de cabeza, y si esto se trata, mm, se puede llegar a recuperar todo esto, ¿no? Se puede recuperar la conciencia, se puede recuperar el estado físico, etc. Pero ¿qué pasa si sigue expuesta al calor esta persona o sigue en un estado de hipertermia? Esto ya lleva a perturbaciones del equilibrio electrolítico. Ya se ve afectado lo que es el equilibrio electrolítico, ¿no? Ya va a existir aquí la presencia de calambres, deshidratación y agotamiento. Y si esta persona sigue expuesta a una temperatura elevada o sigue en un estado de hipertermia, esto ya lleva un golpe de calor. Esta ya es una urgencia médica. En este caso de la urgencia médica, ya va a haber una alteración del estado de conciencia, esta persona ya va a tener delirios, puede llegar a tener convulsiones,
esta persona ya no va a estar orientado en el espacio donde se encuentre o en el lugar, etc. Y aquí ya va a haber una ausencia de transpiración porque ya esta va a estar más en un estado más de deshidratación, ¿no? Aquí habíamos visto que incluso aquí había deshidratación y en este caso ya hay una ausencia completa de transpiración. Y finalmente, si la hipertermia ya sigue, continúa ahí presente, ¿qué es lo que va a pasar? Es que esto ya va a comprometer la vida, ya va a haber cambios biológicos que van a llevar a la muerte, principalmente liquefacción de lípidos y desnaturalización de proteínas. Y el otro extremo tenemos la hipotermia. La hipotermia también me va a llevar a la muerte. ¿Pero por qué? En este caso vamos a ver inicialmente cuáles eran aquellos mecanismos de termogénesis. Temblor, ¿no? Tiritar, escalofríos. Por esto vemos a la persona que hay una contracción de sus músculos. Y la vasoconstricción de los vasos superficiales, ¿no? Que estos van a acercarse a lo que es la arteria y por un mecanismo de contracorriente van a intentar mantener lo que es esa temperatura para poder realizar lo que es el retorno venoso. Pero en este caso ya vemos que la muerte por enfriamiento, vamos a ver que esto se va a dar por una insuficiencia circulatoria. Y se va a dar cuando la persona ya está expuesta o su temperatura corporal es menos de 22 grados. Esto ya es la muerte, ¿no? Cuando esté por menos de 22 grados, esto ya conllevará la muerte. Y esto va a ser por insuficiencia circulatoria. Sabemos que la sangre o los vasos sanguíneos van a funcionar de acuerdo a la temperatura. Entonces, cuando ya hay una temperatura muy baja, lo que va a pasar es que van a ser ineficientes, ya no van a poder transportar esta sangre adecuadamente y esto va a llevar a una insuficiencia circulatoria. ¿Y por qué? Porque la importancia de los vasos sanguíneos o de las arterias, ¿cuál era? Llevar el oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Y cuando hay una insuficiencia circulatoria, entonces este paso o este transporte de oxígeno a los tejidos va a ser ineficiente, de tal manera de que se va a llevar a una anoxia, es decir, a una pérdida total de lo que es el oxígeno a nivel de los tejidos. Y esto va a condicionar a la muerte del paciente, ¿no? Básicamente. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Eso ya sería todo por hoy, si es que no tienen alguna duda.